con el tema de funciones, ¿verdad? Eso fue lo que trabajamos la vez pasada, lo que iniciamos la vez pasada. Y habíamos dicho, si se recuerdan, ¿verdad? O recordando más bien, que por aquí íbamos a tener un conjunto que era el dominio, por aquí era un conjunto que se llamaba el codominio, y lo que teníamos era una relación, ¿verdad? Una función era una relación que cumplía ciertas condiciones. Una de las condiciones es que todos los elementos del dominio tenían que estar siendo utilizados, o sea, en el dominio no podían sobrar, que cada elemento del dominio apunta solamente a un elemento del codominio. O sea, esa flecha que sale del elemento del dominio solo puede ir a uno, o sea, no puede pasar, puede ser algo que no puede pasar. Digamos que de este punto salgan dos flechas, eso no puede pasar. Pero al codominio sí pueden llegar dos flechas, ese sí, no hay problema. Y en el codominio podían sobrar, ese tampoco era problema. O sea, básicamente las dos condiciones eran que en el dominio no sobraran y que un elemento del dominio solamente puede apuntar a un elemento del codominio. Si cumple eso, es una función. Y las funciones dijimos que usualmente nos van a decir el criterio de la función. En matemáticas usualmente viene dado por una expresión matemática. En realidad uno puede pensar funciones más general y por ejemplo hacer, no sé, una función que diga, una función que reciba a una persona y que devuelva su estatura en un momento en particular, ¿verdad? Porque la estatura de la gente de pronto puede cambiar con el tiempo. Pero digamos que en un momento en particular yo digo, bueno, voy a definir una función que toma una persona, le toma la estatura y le define entonces la estatura. Le hace corresponder a la persona un numerito que significa su estatura. Entonces uno puede pensar las funciones más en general, pero en matemáticas usualmente una función viene o lo que me dice cuál elemento del dominio se relaciona con cuál elemento del codominio es una expresión algebraica. ¿Okay? Eso entonces lo vimos la vez pasada, dijimos que los elementos que se están utilizando del codominio, ese subconjunto del codominio se conoce como rango. Y habíamos calculado dominios máximos de la función, eso lo hicimos la vez pasada, además de calcular preimágenes e imágenes, que fue lo último que hicimos la clase anterior. Hoy entonces en la parte de funciones, bueno, vamos a definir primero, eh, no lo definí explícitamente la vez pasada, aunque sí trabajamos con funciones de este estilo, no definimos que era una función real de variable real. Básicamente es que los elementos del dominio y del codominio sean subconjuntos de R, o sea que esté trabajando con números reales. ¿Okay? Entonces es una función f que cumple, que va de un dominio que es subconjunto de los reales a un codominio que es subconjunto de los reales. Si eso se da así, entonces estaríamos diciendo que es así, una función, o sea, se dice que es una función real de variable real, me falta aquí real, de variable real. No sé si lo meto, ya que estoy aquí en la compu. Bueno, podemos hacer un poquito más despacio. Ok, ahí me faltó real. Una función real de variable real. Entonces es una función que tiene el dominio y el codominio como subconjuntos de los reales. Muy fácil la definición. Ok, me faltan ver algunos tópicos, entonces vamos a definir cuando una función es creciente, cuando es decreciente. Eso se conoce como intervalos de monotonía. Okay. A uno le suena monotonía a que las cosas se mantengan, ¿verdad? Monótono es como que se repite su comportamiento. Entonces, eventualmente aquí los intervalos de monotonía, bueno, lo que van a estar buscando es en qué intervalo la función se mantiene subiendo o bajando. Eso es básicamente lo que me va a decir los intervalos de monotonía. Entonces vamos a dar algunas definiciones y voy a hacer un grafiquito para ver, que vean la diferencia entre cada una de ellas. Vamos a definir primero cuando una función es estrictamente creciente o creciente. Bueno, definamos primero creciente y después vamos a definir estrictamente creciente.
Entonces vamos a decir que una función f es creciente en un intervalo a, b. Yo acostumbro ponerlo abierto el intervalo y ahorita lo podemos comentar un poco. De pronto en esto se van a encontrar distintos criterios dependiendo del profesor. A mí me gusta siempre ponerlo abierto, ya les explico por qué. Dice que una función f es creciente en un intervalo a, b si se cumple que para todo x1 y x2 en ese intervalo veámoslo gráficamente y ya pongo el resultado, ¿verdad? El resultado va a ir aquí. Pero gráficamente, y voy a hacer un poquito más despacio, gráficamente, de la forma en que a uno usualmente se lo explican, ¿verdad? Es que si yo veo el gráfico de izquierda a derecha, el gráfico va subiendo. ¿Okay? Yo lo leo de izquierda a derecha siempre en el gráfico. Entonces, si yo lo estoy viendo o lo estoy barriendo de izquierda a derecha, entonces lo que voy a decir es que el gráfico va subiendo. O sea, si lo veo para allá, va para arriba. Pero, ¿qué sucede, digamos, para que yo diga que eso es creciente? Voy a mejorar un poquito ese gráfico porque para que vean la diferencia entre creciente y estrictamente creciente. Okay. Creciente permite que en algún momento sea horizontal completamente. Entonces, viene de izquierda a derecha creciendo. Puede ser que en algún momento se mantenga constante, o sea, que no crezca ni decrezca. Aquí hay una horizontal y después sigue creciendo otra vez. Ok, este es creciente. Entonces vean que si yo agarro un x1 que es más pequeño que un x2 y me fijo qué sucede con la evaluación, recuerden que las x son las preimágenes y se leen en el eje x, son los elementos del dominio. Y si yo quiero ver con quién se relaciona una x, entonces en el gráfico, ¿verdad? Busco el puntito de quién se está relacionando con esa x y me fijo en y, ¿verdad? ¿Quién es? Y eso viene dado por la función, por el criterio de la función evaluada en el x1. Recuerden, el criterio me decía quién se relacionaba con quién. Bueno, entonces las x las leo en el eje x, las y en el eje y bueno, las y son las x evaluadas en nuestra función, ¿verdad? Esos son las preimágenes evaluadas en la función, me dan las imágenes. Y bueno, aquí me va a dar la función evaluada en el x2. Entonces, si yo me fijo en x, me doy cuenta que el x2 lo estoy poniendo a la derecha del x1, o sea, el x2 es más grande que x1. Y cuando los estoy evaluando, me doy cuenta que f de x1 en y es más pequeño que f de x2, ¿verdad? Está por debajo. ¿Okay? Entonces, eso es lo que debe cumplir, que si yo agarro un x1 que es más pequeño que un x2 en ese intervalo a, b, entonces la función evaluada en x1 es más pequeña o igual que la función evaluada en x2. ¿Por qué a mí me gusta tomar intervalos abiertos siempre? Aquí yo puse en un intervalo abierto. Okay. ¿Por qué? Porque cuando yo estoy trabajando una función que sea creciente y yo me fijo en el intervalo cerrado, ¿verdad? Vamos que sea una función como esa, que termina en puntos cerrados. El asunto de la definición de monotonía de crecimiento es que yo necesito dos puntos para comparar, ¿verdad? Necesito dos puntos, uno que esté más a la derecha del otro. Entonces está bien, o sea, si yo estoy evaluando, por ejemplo, cojo un puntito de aquí y agarro un puntito más adelante,
y los comparo a ver qué pasa, ahora cuál está más alto que cuál. Pero ¿qué pasa cuando llego al final? ¿Con quién lo comparo? No tengo más puntos para comparar. Entonces, en realidad, para mí esta definición implica o necesita que el intervalo sea abierto. O sea, yo no puedo decir en los extremos qué está pasando, ¿no? Porque no tengo otro punto con quien comparar. Entonces, por lo menos, bueno, para mí, cuando les están pidiendo intervalos de monotonía, o sea, dónde la función crece, dónde decrece, siempre van abiertos. Entonces, crecimiento permite que de pronto una parte de la función sea constante, sea horizontal. Esa es la diferencia con estrictamente creciente. Para que una función sea estrictamente creciente, no puede tener esas zonas horizontales, no pueden tener esas partes constantes. Entonces la definición es prácticamente la misma, ¿verdad? Una función f es estrictamente creciente en un intervalo a, b, abierto también, si para toda x1 y x2 en ese intervalo se cumple que si yo agarro el x1 a la izquierda de x2, estoy pensando en el eje x, entonces la función evaluada en el x1 es más pequeña, ahora es estricto, ya no tiene el igual, que f de x2. La diferencia entre las dos definiciones simplemente es que esta es menor o igual y esta es menor estricto. Esa es la única diferencia. Ok, entonces, ¿qué me dice para que sea creciente? Que si yo agarro el x1 a la izquierda del x2 en el eje x, f de x1 queda por debajo de f de x2 en el eje y. Si eso sucede, quiere decir que la función va creciendo, va para arriba. Ok. De crecimiento, la misma idea, nada más que ahora va para abajo, entonces vamos a ver qué cumple. Antes de crecimiento, bueno, para que tengan por aquí el dibujito de creciente, es prácticamente el mismo que el anterior, nada más que ahora no vamos a tener ninguna región que sea horizontal. O sea, aquí siempre visto de izquierda a derecha, siempre va a ir creciendo. Yo agarro un x1 a la izquierda de un x2 en el intervalo y la función evaluada en el x1 va a quedar en y por debajo de la función evaluada en x2. ¿Okay? Eso quiere decir crecimiento. Ok, vamos con decrecimiento. Van a ver que es exactamente lo mismo la definición. Voy a hacer un poco más despacio. Y las definiciones de ahí son prácticamente las mismas. Ahora, cuando una función es decreciente, es decreciente en un intervalo a, b, abierto, si para todo x1 y x2 que pertenecen a ese intervalo, la coma b abierto, se cumple que si agarro el x1 por debajo de x2, hasta ahí vamos igual que la definición anterior. Nada más que vean ahora lo que tiene que pasar. Si yo tengo aquí, entonces, una función que viéndola de izquierda a derecha va hacia abajo, puede ser que en algún momento sea horizontal, ¿okay? Pero si la veo de izquierda a derecha, va hacia abajo, ¿verdad? Viéndola de izquierda a derecha va para abajo. A esa función yo voy a decir que es una función entonces decreciente en ese intervalo. ¿Y qué cumple? Bueno, yo estoy diciendo que estoy agarrando un x1 que es más pequeño, está a la izquierda en el eje x, que un x2. Y vamos a ver qué sucede con las evaluaciones.
Y si la función iba bajando, al parecer entonces f de x1 debería quedar por arriba de f de x2. Okay. Entonces, para que sea decreciente, si x1 lo tomé a la izquierda de x2 en el eje x, f de x1 debería quedar por arriba o igual que f de x2. F de x1 debería ser el más grande. Esa es la diferencia entre creciente y decreciente. Nada más en la definición es que un menor igual ahora es un mayor igual. Esa es la única diferencia. Permite regiones horizontales constantes donde no haya, digamos, ni crecimiento ni decrecimiento. Y el último concepto es estrictamente decreciente. Voy igual a hacer más espacio. Y la definición entonces es básicamente la misma con un mayor estricto. Entonces, estrictamente decreciente. Vamos a decir igual que una función f es estrictamente decreciente en un intervalo abierto a, b, me faltó la b, a, b, si para toda x1 y x2 que estén en ese intervalo se cumple que igual aquí vamos a tener entonces una función que de vista de izquierda a derecha va bajando, viendo la de izquierda a derecha va hacia abajo, ya no tenemos regiones horizontales y que cumple básicamente lo mismo. Si agarro un x1 que está a la izquierda del x2, yo me fijo en el f de x1 y me fijo en el f de x2 y me doy cuenta que el f de x1 es más grande en y que el f de x2. Entonces esa es la definición. Si agarro x1 más pequeño que x2, quiere decir que f de x1 es más grande estricto que f de x2. Okay, esa es nuestra definición. Cuando estén en cálculo, se van a dar cuenta, bueno, que hay un resultado ahí muy importante y que me ayuda mucho para saber dónde una función es creciente y dónde una función es decreciente. No tanto con estas definiciones, que utilizar estas definiciones de pronto es un poco complicado para decidir si una función crece o decrece. Lo que nos falta de conceptos para ver los ejemplos y de una vez buscar todo esto en los ejemplos, vamos a definir los intervalos de los signos, digamos los signos de la función. Signos de una función. Aquí lo que voy a decir es, bueno, cuando la función es positiva, cuando la función es negativa y cuando la función es cero. Entonces vamos a decir que una función es positiva en un intervalo, aquí siempre hablamos de intervalos. Okay, positiva. Vamos a decir que una función es positiva en un intervalo si la función siempre queda o siempre me devuelve valores positivos en ese intervalo. O sea que los valores que se relacionan con las x de ese intervalo siempre dan positivos. ¿Qué pasa en la gráfica? Bueno, si siempre me dan positivos, recuerden que lo que me devuelve una función se lee en el eje y. Yo necesito que entonces, para que sea positivo, que esté por arriba de mi eje x. ¿Okay? Los intervalos donde la función quedó por encima del eje x, esos son los intervalos donde la función es positiva. Okay. Formalmente, una función f es positiva en un intervalo, a, b, aquí sí cerrado, que yo puedo cerrarlo porque aquí no estoy comparando con nadie, estoy viendo puntualmente si la función evaluada en un valor de x me da
positivo en Y. Entonces vamos a decir que una función es positiva en un intervalo A, B, si para toda X en ese intervalo, para toda X que pertenece al intervalo A, B, se cumple que la función yo la evalúo en ese X y me da algo positivo. Gráficamente lo pueden poner como una notita ahí para acordarse fácil, ¿verdad? Entonces aquí gráficamente se da cuando la función queda por arriba del eje X. Se da cuando la función queda por arriba del eje X. Por arriba del eje X. Como ven, yo de pronto, ¿verdad? Digo algunas formas para detectar esto. No las escribo, por ejemplo, antes en estrictamente decreciente o estrictamente creciente. Sí dije cómo lo veo gráficamente, ¿verdad? No lo escribí. Yo no sé, les sugiero, ¿verdad? Que de pronto vayan tomando esas notitas. Por ejemplo, ¿qué dije en estrictamente decreciente? Que una función era estrictamente decreciente si al verla de izquierda a derecha la función va hacia abajo, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, en este caso, estrictamente decreciente es, o se cumple, si la función, viéndola de izquierda a derecha, de izquierda a derecha, va hacia abajo, va hacia abajo. Ok, estrictamente creciente, que si la veo de izquierda a derecha va hacia arriba. Ok, de pronto esos son los tips como para poder identificar gráficamente si una función crece, decrece o es positiva en el caso de lo que acabamos de ver. Ahora es positiva si la gráfica queda por arriba del eje X. ¿Dónde es negativa? Cuando quede por debajo del eje X. Entonces vamos a dar la definición de cuando una función es negativa. Es la misma función que va a cambiar nada más, que aquí en vez de mayor a 0 me tiene que dar menor que 0. Entonces vamos a decir que una función f es negativa en un intervalo a, b cerrado si para toda x que pertenece a ese intervalo se cumple que f de x es menor que 0. Entonces, ¿qué estaríamos diciendo gráficamente? De que la función quedó por debajo del eje x. Me devuelve valores en y negativos. Eso, para que los y sean negativos, tengo que estar por debajo del eje x. Entonces vean que no importa cuál x yo tome en el intervalo donde se cumpla eso, siempre la función evaluada en ese x me va a dar un y negativo. Y bueno, ¿dónde la función es 0? ¿Cuáles son los ceros de la función? Bueno, es algo interesante, ¿verdad? Esto es igual como cuando, por ejemplo, digamos, tiene relación, no es lo mismo, pero tiene relación, como cuando vimos polinomios y dijimos que un polinomio, bueno, un cero de un polinomio es un valor que yo lo sustituyo en el polinomio y me daba 0. Para funciones es lo mismo, un 0 es los valores en x cuya evaluación en la función me dan 0. ¿Okay? Y gráficamente esas son las intersecciones con el eje x. Ok, entonces vamos a escribir la definición. Vamos a decir que puede ser en un intervalo, pero puede ser también en un punto. Que una función, bueno, o se dice más bien, se dice que x es un cero de una función f si al ser evaluada en la función este da 0. ¿Okay? Gráficamente, ¿verdad? Porque no me está dando ni positivo ni negativo. Entonces dijimos que la función tenía intervalos donde es positiva, donde está arriba del eje x. Intervalos donde es negativa, cuando está debajo del eje x. Entonces, ¿qué es gráficamente
los puntos donde da 0 en Y. Son los puntos de intersección. Voy a hacer esto de otro color. Vemos que esta es mi función, la que estoy haciendo en negro. Y los puntos que están dando 0 en Y son estos de aquí, las intersecciones con el eje X. Porque vean que si yo digo con quién se relacionó ese X en Y, yo tengo que fijarme cuál Y está relacionado con ese puntito. Y bueno, la Y0 es la que se relaciona con esos puntos. Entonces, efectivamente, la función, el criterio de la función, yo lo evalúo en cualquiera de esos puntitos y hace que dé 0. ¿Okay? Entonces, pongámoslo por aquí, son los puntos de intersección con el eje X. Ok, ya tenemos todos los conceptos como para poder hacer un ejemplo donde a partir de una gráfica leamos toda esta información. Podamos decir cuál es el dominio, cuál es el ámbito o rango, cuál es dónde la función es positiva, dónde la función es negativa, dónde crece, dónde decrece. Vamos a hacer todo eso.